Hola, hola y bienvenidos a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Calvin, y yo os traigo un episodio que sobre todo va a ser de gran utilidad y gran interés para las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque trata sobre la menstruación y sus efectos en nuestra flexibilidad. Si eres un hombre y estás escuchando esto, sin duda también te interesa porque es súper importante conocer un poquito lo que sucede en el cuerpo de las mujeres, si eres entrenador o tienes pareja o eres padre, lo que sea, así que sin duda también te va a interesar muchísimo. Vamos a ello. La flexibilidad y el ciclo menstrual, gran desconocido. Lo primero que estaba haciendo es revisar un poquito la bibliografía que hay al respecto y he encontrado algunos artículos bastante útiles que ahora enseguida os voy a comentar, pero he de decir que algunos de ellos estaban, por ejemplo, en portugués, no estaban traducidos, había relativamente pocos en castellano y la mayoría de artículos que han estudiado el efecto del ciclo menstrual en el entrenamiento se centraban en fuerza e hipertrofia. No voy a entrar en este tema, me voy a centrar solo en la flexibilidad, porque podéis encontrar muchísima bibliografía si buscáis ciclo menstrual y fuerza y flexibilidad, o digo, fuerza y hipertrofia y demás, encontraréis muchísimo, así que voy a trataros de resumir y sacar esas pepitas de oro que he estado viendo en algunos de los artículos que he leído. He escogido dos que me parecen bastante claros, diferentes entre sí, para comentarlos, explicaros los resultados que han encontrado, la discusión que estuvieron comentando los científicos y científicas que han hecho los artículos, la investigación, y luego deciros mi opinión y también un poquito mi opinión basada en la experiencia como yo misma mujer y como entrenadora de otras mujeres, ¿vale? Espero que te suene interesante, la verdad es que va a ser espectacular. Vamos a ello. El primer artículo investigaba sobre todo el efecto del ciclo menstrual en nadadoras de natación sincronizada. Ya sabéis que las nadadoras de sincronizada también tienen que desarrollar no solo su fuerza, sin duda también la flexibilidad y también sobre todo la flexibilidad activa, así que es algo que nos interesa. ¿Cuántas nadadoras cogieron? Cogieron 10. 10 mujeres de entre 13 y 17 años. La media de edad era unos 15 años. Estas mujeres tenían un ciclo menstrual regular y no tomaban anticonceptivos. Estas eran un poquito las medidas control que tenían. ¿Qué pruebas les hicieron? Les hicieron la prueba del Sit and Reach. Es una prueba que ya estuve comentando en el otro episodio de medición de la flexibilidad, FlexiTest y demás. Y esta prueba se basa en medir flexibilidad de isquiotibiales y flexión de cadera y de columna, ¿vale? Así que medimos diferentes cosas, pero sobre todo en el nivel de articular de cadera y parte baja de la columna y flexibilidad de isquiotibiales. También midieron el split frontal y el middle split. ¿Cómo lo midieron? El Sit and Reach tiene su propia tabla, básicamente miden hasta dónde llegan los dedos en una especie de tabla en la que tú te sientas, y luego el split frontal y el middle split lo que hicieron fue medir la distancia entre el ombligo y el suelo. Esto en el split frontal y middle split, y en el middle split también añadieron la medida de con cinta métrica la distancia entre ambos pies, ¿vale? Tenemos esas pruebas y ¿qué hicieron? Hicieron la medición de estas pruebas durante la menstruación, es decir, fase menstrual, y durante las demás fases que es de no menstruación. No diferenciaron entre las tres fases que hay ovulatorias, que son la folicular, plurifolicular y la ovulación, ¿vale? Sino que simplemente fue menstruación, no menstruación. Eso había que comentarlo. ¿Qué encontraron? Encontraron, muy sorprendentemente, diferencias significativas entre hacer el Sit and Reach, el split frontal y el middle split teniendo la menstruación y no teniéndola. ¿Qué pensáis? ¿En qué fase tenían más flexibilidad o menos? Sorprendentemente tenían más flexibilidad durante la fase de la menstruación, es decir, que durante la menstruación estas nadadoras sincronizadas tenían mejores resultados en el Sit and Reach, en el split frontal y el middle split, solo en una
factor del middle split no había diferencias, que era entre la diferencia, los centímetros que había entre pie y pie, pero sí que lo había entre el ombligo y el suelo, es decir, habían aumentado su flexibilidad y además estas diferencias eran significativas estadísticamente, por lo que bastante fiables. Decían que la mejora del ciclo menstrual era entre un 3,7% y un 1,8% más, es decir, 3,7 y 1,8% más flexible durante la durante la menstruación en comparación con cuando no tenemos la menstruación. Sé que el porcentaje no es muy alto, pero las diferencias eran estadísticamente significativas, por lo que hay que tenerlo en cuenta. Así que en este estudio sí que vieron que durante la menstruación se aumenta la flexibilidad. Vamos allá con el otro estudio. El otro estudio se hizo con universitarias, ¿vale? Estudiantes universitarias de 28, fueron 28 mujeres de 20 años de media. Y las pruebas que hicieron no fue solo enfocado en la articulación coxofemoral, como hemos podido ver en el anterior, que era todo mucho cadera, isquiotibial y demás, sino que aquí les hicieron pruebas de flexibilidad funcional y multiarticulares, por lo que también estamos incluyendo, por ejemplo, apertura de hombros, movilidad de hombros y demás. ¿Qué vieron? Vieron que no había ningún tipo de diferencia en esas estudiantes en los resultados de la flexibilidad cuando tenían la menstruación y cuando no la tenían. Pero, ¡tachán!, ¿qué sucede? En este estudio no solo miraron la menstruación, en qué fase estaban, también miraron el consumo de alcohol que hacían y catalogaron a las personas como que consumían alcohol ¿cómo decirlo? De manera rutinaria. Realmente categorizaron que había personas que consumían alcohol de manera rutinaria si lo hacían mínimo 2 veces al mes. Y luego también midieron los niveles de estrés. Y midiendo eso, ¿qué encontraron? Que las personas que habían dicho que sí, que consumían alcohol de manera rutinaria, cuando realmente eran muy pocas veces al mes, pero bueno, lo habían categorizado así, y tenían un nivel de estrés considerable, durante la fase ovulatoria había un aumento de flexibilidad, pero solo en la prueba de movilidad de hombros, ¿vale? Así, resumido, si era una persona que consumía alcohol de manera rutinaria, tenía un nivel de estrés considerable, en la fase ovulatoria, es decir, no menstruación, aumentaba la flexibilidad, pero solo de hombros. Entonces, ¿qué hemos visto en este artículo? Que no, la flexibilidad no aumenta durante la fase de menstruación, no ha habido diferencias significativas, solo con personas que las habían categorizado como consumidoras de alcohol y con estrés, y en vez de encontrar que la flexi aumentaba en la fase de menstruación, no, aumentaba en la otra, por lo que decían en el artículo que puede ser que si son personas que con estrés, con alcohol, este tipo de condiciones sociales puede hacer que durante la menstruación no aumente la flexi, sino que lo haga en las demás fases que son más ovulatorias. Mi opinión, este segundo estudio ha sido rarísimo. ¿Por qué? Porque ha medido cosas, a mi parecer, un poco, ¿cómo decirlo?, para cogerlo con pincitas, ¿vale? Está muy bien hecho, todos estos estudios se han publicado, por lo que están muy bien hechos, pero me hubiera gustado que, no lo sé, que en la discusión aumentaran un poquito el por qué creen que han encontrado estas diferencias y demás, así que en comparación con el primero me había gustado más. Sí que es cierto que el primero solo mide la articulación coxofemoral, ¿vale? Solo nos centramos en caderas y piernas, eso es algo que deberíamos, ¿cómo decirlo?, planteárnoslo. Y luego también he estado viendo, sobre todo en el primero, cómo explican, ¿no? Cómo explican que durante la menstruación aumente la flexibilidad de manera significativa. Y hablan de diferentes cosas. Primero hablan de que el test de Sit and Reach, al ser más completo que los otros, porque también mide la flexión de
cadera y de columna, aparte de la flexibilidad isquiotibiales, que esto se debe a que durante la menstruación aumenta la sensibilidad y esto, en vez de tener una respuesta de rigidez, sería lo contrario. La musculatura se relaja más para aumentar la flexibilidad. A su vez, lo han comparado con otros estudios que han visto, analizado un poquito las diferencias claves que hay en la fase de menstruación y la de no menstruación. En la fase de menstruación, lo que se ha visto, ¿vale?, es un aumento de los estrógenos, por lo que han relacionado el aumento de estrógenos con ese pequeño aumento de flexibilidad. A su vez decían que, ¿por qué ese aumento de flexibilidad? Por la síntesis de colágeno en los ligamentos, que se traduce por un poquito más de laxitud ligamentaria. Así que cuando aumentan los estrógenos en nuestras fases hormonales, aumenta un poquito la síntesis de colágeno ligamentaria, por lo que nuestros ligamentos son más laxos, que es lo que podría explicar que seamos más flexibles. Luego, ¿qué sucede en las otras fases? Que aumenta la progesterona, y la progesterona, ese tipo de alteración hormonal que presenta, no estaría relacionado con ningún efecto en nuestros ligamentos, por lo que no aumentaría la flexibilidad. Me ha parecido curiosísimo porque también comentaban que en atletas de élite el aumento de los estrógenos está relacionado también con lesiones de, por ejemplo, luxaciones y demás. Y esto puede explicarse por el tema de la laxitud ligamentaria. Por eso muchos atletas de élite toman anticonceptivos, porque con los anticonceptivos estas alteraciones hormonales de subida de estrógenos, bajada de progesterona y viceversa, se ven disminuidas y las atletas no notan tanto cambio en la flexibilidad ni en su fuerza a la hora de entrenar. O sea que me parece brutal y ultra interesante este tema. Así que digamos que han catalogado los anticonceptivos como un factor de prevención a lesiones en los atletas de élite. Sí que es cierto que he de comentar que al final de la discusión del primer artículo también hablaban de que la progesterona se había relacionado con la relaxina. La relaxina debería relajar esas contracciones musculares al estirar y por lo tanto aumentar la flexi, pero no han encontrado esto en este artículo. Así que para no hacerte un lío tremendo te voy a hacer una pequeña recapitulación de todo lo que os he comentado. Hemos visto dos artículos, uno hecho con nadadoras desincronizadas y otro hechas con mujeres universitarias. En las de natación sincronizada se medían 3 pruebas, pero sobre todo enfocadas en articulación de cadera, flexibilidad isquiotibiales. Ahí sí que encontraron diferencias. En la fase de menstruación eran más flexibles. En el otro estudio, no. Vieron que las dos fases, la flexibilidad, las diferencias que había no eran significativas, excepto en un pequeño grupo de personas que tomaban alcohol de manera recurrente y tienen un nivel de estrés considerable, pero esas diferencias solo se veían en la movilidad de hombros, por lo que no acaba de ser nada concluyente. En mi opinión, se ha visto que hay bastante literatura sobre el efecto de los estrógenos en nuestros ligamentos, que aumenta un poquito la laxitud ligamentaria, por lo que eso podría explicar porque en el estudio se encuentra que en la fase de menstruación aumenta la flexibilidad. Creo que muchas veces los estudios científicos, por muy bien que estén hechos, no son representativos, porque aquí se han utilizado 10 mujeres y en el otro 28. Creo que haría falta una muestra muchísimo más grande para que pudiera ser más representativo y nos englobara a más mujeres, no solo a 30 o 40. Por lo que hace falta muchísima investigación. Por favor, si eres científico y estás en el mundo de la flexi, haz estudios porque solo hay de fuerza y de hipertrofia y la flexibilidad también nos merecemos nuestro pequeño hueco. Y luego también creo que esto es muy personal. Yo tengo muchísimas alumnas que la menstruación les afecta de una manera o la otra. Yo personalmente, para mí la menstruación no ha sido nunca un problema para entrenar la flexi. Sí que me puedo sentir un poco más inflamada, pero no he notado nunca que esté más sensible ni para hacer contorsión ni para nada, pero tengo alumnas que sí, que enseguida les duele más la espalda, sienten que el umbral de dolor está muchísimo
muchísimo más bajo y enseguida tienen molestias. Así que mi conclusión personal es esa, que hace falta muchísimo más estudio, que no hay una conclusión absoluta y luego que todo depende de las personas. Las mujeres somos tan variantes las unas de las otras, por lo que no se sabe. También creo que quizás sí que es cierto que los anticonceptivos varían un poquito esas experiencias que podemos tener en función del ciclo hormonal en que estemos, por lo que si tienes una persona pues que tiene tantas variaciones y te molesta un poco en tu vida diaria, pues me lo plantearía. Aún así, yo ahora estoy en un punto en que no soy muy fan de los anticonceptivos, por lo que aunque tengan este efecto, yo creo que conocer el ciclo natural de la persona es maravilloso, pero bueno, eso ya es una opinión personal totalmente. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido cositas. Si tienes cualquier duda, por favor, me lo comentas. Incluso puedo pasarte la bibliografía de los 2 artículos por si le quieres echar un ojito. Y nada, dicho esto, nos vemos en el próximo episodio. Te mando un besazo. Hasta la próxima.